Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Repretel, ya hoy viernes. Vamos de inmediato a la información. A sangre fría, como llaman las autoridades, con varias puñaladas en el pecho y también en el estómago, fue como asesinaron a una madre de 4 hijos en Bagaces. ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, su hija de 5 años quedó afuera de la escuela esperando que llegara su mamá, pero nunca llegó, y de esta manera fue que dieron con el hallazgo del brutal femicidio. Hernán Barrantes, usted nos tiene todo el detalle. Melissa, estamos en el escenario donde se dio esa trágica situación la noche o tarde más bien del día jueves acá en Guayabo de Bagaces. En este momento agentes del organismo de investigación judicial están realizando una inspección de esta extensa propiedad donde se dieron los hechos en búsqueda de evidencias y también incluso el arma que fue utilizada para cometer el crimen. Justo al momento que nosotros arribábamos estaban empezando ellos esta tarea que a esta hora todavía se mantiene acá en Guayabo de Bagaces. Todo se da en horas de la tarde del día jueves, cuando a eso de las 5 de la tarde en la escuela donde estaba la hija de 5 años de Ana Isabel Hidalgo Bolívar, de 43 años, pues nadie llegaba a recogerla. Esto era algo que hacía habitualmente esta mujer de 43 años y como esto no ocurría, empezaron a tratar de localizarla y como no contestaba, contactaron a un vecino quien vino a revisar en la vivienda y se encontró la puerta entreabierta y dentro del inmueble a la víctima ya fallecida. De inmediato se alerta a la Fuerza Pública, al OIJ, a la Cruz Roja, se hacen presentes acá al lugar y confirman que efectivamente doña Ana Isabel Hidalgo estaba sin vida y que presentaba múltiples heridas de arma blanco, tanto en su pecho como en su estómago. Estamos hablando de que es una propiedad que está a unos 75, 100 metros de la calle principal, en una propiedad que, como vemos, bastante cargada de vegetación, por lo que los vecinos no pudieron percatarse de lo que estaba ocurriendo acá, y es que se da esta lamentable tragedia donde una mujer es asesinada. De momento el caso se está manejando como un aparente femicidio, con este serían 11 los casos registrados este 2026. Debido a la situación, a la escena que encuentran las autoridades, pues esto requirió una larga tarea o ardua tarea por parte de las autoridades para lo que fue el levantamiento del cuerpo. Ellos llegaron acá desde cerca de las 7 de la noche y hasta las 3 de la mañana fue que procedieron ya a retirarse del lugar y a dejar la escena en custodia de las autoridades de Fuerza Pública. Posteriormente, esta mañana, como les indicábamos, a eso de las 10 de la mañana, se hicieron presentes nuevamente e iniciaron la inspección de esta amplia propiedad. Es importante mencionar que doña Ana Isabel tenía aproximadamente 15 días de estar viviendo en esta propiedad. Ella anteriormente residía en una casa, en un terreno que está al frente, cruzando la calle, y tenía ahí aproximadamente 2 meses y medio de vivir. Posteriormente decide pasarse acá hace unos 15 días y es donde se da este lamentable hecho. 33 mujeres asesinadas este 2026, de ellas 11 víctimas de femicidio, según el reporte preliminar de las autoridades. Por lo menos se está manejando de esta manera este caso, ya que pues todo apunta, y según versiones de allegados a la víctima, de que se trataría de la expareja de esta mujer de 43 años, el responsable de cometer este asesinato. De momento no se ha logrado ubicar al sospechoso. Como les indicamos, las autoridades judiciales están en este momento trabajando acá en la escena. Son al menos 6 agentes judiciales que están inspeccionando la propiedad. Es un terreno bastante grande con mucha vegetación, lo que dificulta también el trabajo de los agentes policiales. Es por esto que es una tarea que se va a extender por varias horas y que esperan pues tener buenos resultados para confirmar esta versión de que se trataría de un femicidio y también
para tratar de identificar al sospechoso o por lo menos tener alguna noción de dónde podría estarse ubicando y proceder a su detención. También se pide a las personas que conocen al sujeto que podría estar detrás de este homicidio, pues que se comunique con las autoridades si conocen del lugar de dónde podría estarse ubicando. Es importante mencionar que doña Ana Isabel Hidalgo Bolívar era vecina originaria de Los Guido en San Miguel de Desamparados de San José y posteriormente se trasladó acá a San José. ¿Qué encontraron las personeros de la Cruz Roja? Lo escuchamos. Cruz Roja costarricense a la Central de Control y Monitoreo. Se recibe una alerta de una persona que aparentemente es víctima de agresión y este registro se da en la provincia de Guanacaste, propiamente en Bagaces. Se envió un recurso, soporte básico de vida, con el resultado de dar atención a una mujer adulta que efectivamente con una clara evidencia de lesiones por arma blanca y es declarada sin signos vitales durante el momento de la atención. Empiezo con la casa y voy abriendo. Estas son imágenes en directo desde acá, Guayabo de Bagaces, donde se dio este femicidio. Estos vehículos que vemos acá a la entrada de la vivienda son en las que se desplazaron los personeros del organismo de investigación judicial que, como les decimos, están inspeccionando todo este terreno. Como vemos, está cargado de vegetación, lo que dificulta un poco también lo que es el poder encontrar huellas o huellas de calzado o bien huellas dactilares que pudieron haber sido dejadas por el sospechoso. También se presume que pudo haber arrojado el arma que utilizó para cometer el crimen en algún sector de esta especie de bosque que rodea la vivienda y que esto pues también está complicando el poder dar esta situación. Estamos hablando de que acá este terreno tiene dos accesos, uno peatonal y otro para vehículos, que se ubica al lado de la carretera y que pues esto, la distancia que hay pues dificultó lo que es que algún vecino se pudiera percatar de lo que estaba ocurriendo dentro de este inmueble donde doña Ana Isabel Hidalgo tenía 15 días de estar residiendo junto a su hija de 5 años. Ella tenía aproximadamente 2 meses de haberse separado de su actual pareja, mientras que el sospechoso sería su anterior pareja. El padre de los hijos de doña Ana Isabel sería el responsable aparentemente, ya que él había sido visto acá en la zona y que había tenido algún tipo de encontronazo con doña Ana Isabel, ya que ésta se negaba a retomar la relación de pareja con él, y esto sería lo que le habría motivado a cometer este lamentable homicidio, este femicidio que se está manejando en este momento por parte de las autoridades. Los vecinos de acá en la comunidad, que son pocos, están temerosos, están preocupados debido a que el sujeto está en fuga, es considerado violento, es considerado peligroso, anda armado y pues temen que esté oculto entre alguna de las propiedades vecinas y que en algún momento de ser sorprendido por alguno de ellos que los ataque y les pueda cometer algún tipo de agresión y que se conviertan en víctimas de este sujeto. Es considerado sumamente peligroso. De momento no se da la identidad de él, ya que todavía no se ha podido determinar con certeza al 100% de que efectivamente fue esta persona, pero es lo que se está manejando. Como les decimos, al momento que llega la vecina a buscar qué pasa con doña Ana Isabel, por qué no ha ido a recoger a su hija, se encuentra la puerta principal entreabierta y adentro de la vivienda, muy cerca de la puerta principal, encuentra el cuerpo ensangrentado de la víctima con puñaladas tanto en su pecho como en su estómago. Y es que es una situación, una escena bastante cruenta, bastante violenta la que se encontraron los vecinos y posteriormente las autoridades al momento de atender el llamado que se les dio y que los hizo llegar hasta este punto donde se dio y se halló el cuerpo de esta mujer. 33 mujeres asesinadas este 2026, realmente una cifra alta, aún menor en comparación al mismo periodo del año anterior, pero que sí va creciendo y que lamentablemente lo que se refiere a violencia doméstica, sobre todo femicidios, pues ha sido una tendencia al alza en los últimos 4 años y recordemos que solo en el 2025 fueron más de 50 las mujeres asesinadas y la mayoría de ellas víctimas de femicidio. Así que pues es preocupante la situación que se vive acá, es tensa. Lo que más preocupa a los vecinos también es esto de que hay mucha vegetación y que pues es por esto que temen que puedan ser víctimas del agresor. Hay algo preocupante porque aquí en esa zona nunca ha pasado algo así.
preocupante porque uno también es mujer y uno no sabe quién será la persona, si fue, no se sabe qué problemas tenía ella, pero no sabe si fue por medio de otro motivo, y ahí uno también no sabe si no puede correr el mismo riesgo. Muy preocupante. La conocía de pasada, sí, a vez en cuando nos hablábamos, pero muy poco conocerlo a ella. Como le dijera yo, es un problema porque uno nunca lo ha vivido. Aquí es tranquilo esto, y viene a suceder eso. Ayer los dimos cuenta por medio de los teléfonos que ponen, ahí ponen la gente mensajes y esas cosas. Sí, la muchacha ahí entraba y salía ahí, pero no, yo no puedo decir que la conocí ni que la traté, porque no tuve esa. Nosotros poco los rozamos con los vecinos, a pesar de que estamos aquí algo como rural, pero no, cada uno en su casa, y la verdad es que no podría decir qué puede pasar en un caso de esos. De ahí yo dijera que, verdad, eso uno no. Es difícil para uno pensar una cosa de esa, porque yo dijera que no se debe llegar a cosas así, ¿verdad? Porque es preferible cada uno por su camino y no llegar a problemas así, jamás. Vamos a mostrarle la siguiente graficación con la que ustedes se pueden dar una idea de dónde es que nos encontramos nosotros, donde se dio esta tragedia, mientras que le podemos mostrar en este momento la imagen donde agentes judiciales están revisando vestimentas, algunas ropas, y están también revisando la puerta principal de la vivienda. Estamos hablando que nos ubicamos en la localidad de Guayabo de Bagaces, en las faldas del volcán Tenorio, donde se dio este hecho tan violento y que, como les decimos, pues suma al país en el luto debido a que una mujer, madre de 4 menores de edad, 4 hijos, una de ellas una niña de 5 años y sus otros hijos de 18, 22 y 25 años, pues quedan ahora huérfanos y con la zozobra de qué habría pasado con el agresor, que se presume sería su padre quien cometió este violento ataque, porque doña Ana Isabel se negó a regresar a convivir con él debido a que ya en el pasado había sido víctima de algún tipo de agresión intrafamiliar y de otras situaciones que la llevaron a alejarse de él, y es por esto que se había trasladado a esta zona donde nos encontramos desde hace unos 2 meses y medio. 2 meses aproximadamente que tenía de vivir en otra vivienda muy cercana a esta, y 15 días que tenía de estar residiendo en esta que tenemos en imágenes, que está revisando el OIJ, y que es donde se da este violento crimen. Para las autoridades, de momento no se califica como tal, como un femicidio, se está manejando como un aparente femicidio, pero que sí preocupa la gran cantidad de mujeres que han sido asesinadas este 2026, 33. Es una cifra realmente alta y que les preocupa que esta cifra siga creciendo, no solo por la afectación a las víctimas directas que son asesinadas a sangre fría, como en este caso, sino que también por la afectación a sus hijos, a sus familiares, a sus seres queridos, quienes están quedando pues sin la compañía, sin el amor y el cariño de sus seres queridos. Este año ya se registran decenas de mujeres asesinadas en el país, y cada caso representa una historia diferente de violencia que muchas veces fue escalando con el tiempo. Desde la psicología del delito sabemos que este tipo de agresiones suelen estar relacionadas con dinámicas de control, posesividad, celos patológicos, incapacidad para manejar el rechazo y patrones de violencia previamente establecidos. Tenemos una noticia terrible para Costa Rica: otro homicidio de una mujer, específicamente en la comunidad de Guayabo de Bagaces, en Guanacaste. Estamos a la espera de saber si es otro femicidio más en el país. Indistintamente, desde el INAMU vamos a iniciar con la atención a la familia de la víctima y a sus hijos, para lo cual vamos a coordinar con el Patronato Nacional de la Infancia. No es otro femicidio más, Hernández. Cada caso es independiente, y el dolor y el impacto que causa también en las familias no es igual uno al otro. Ahora, Hernán,
La consulta, por supuesto, que tengo que hacer. ¿Qué sabemos de los 4 niños? ¿Lograron ubicarlos con algún familiar o están en el PANI? Melissa, lo que es la niña de 5 años, que es la única menor de edad, ella está en custodia de una de sus abuelitas que vive cerca de acá, según nos han comentado, no se ha logrado ubicar de momento, pero sí, ella está al cuidado de esta pequeña, incluso fue la que se movilizó hasta la escuela a recogerla luego de que su madre no llegara por ella en la tarde del día de ayer. Mientras que los otros son adultos, estamos hablando de jóvenes de 18, 22 y 25 años de edad, algunos de ellos con trabajos ya establecidos, incluso no vivían acá cerca, ya que trabajan en Liberia, y es por esto que no estaban al momento que se da esta situación tan violenta. Afortunadamente, en cierta parte, porque pudo haber pasado a más, pudo haber más víctimas, y sobre todo el trauma para la niña de 5 años que pudo haber presenciado en caso de que hubiera estado en la casa. Se habla de que al momento de que es encontrado el cuerpo por la vecina que se aproxima a ver qué pasaba con doña Ana Isabel, pues tendría al menos 3 a 4 horas de fallecida cuando se dio este lamentable hecho, y son de 3 a 4 horas después que se ubica el cuerpo y lamentablemente pues ya sin vida a la víctima. 12:09. Esta es la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo en aumentar las penas contra los choferes en estado de ebriedad? En la página en YouTube de Grupo Noticias Repretel usted puede darnos su opinión. En este momento, según la votación, un 95% dice que sí, tienen que aumentar las penas contra conductores en estado de ebriedad, y un 5% dice que no. Este video, esta imagen que estamos viendo precisamente corresponde también a este tema que más adelante vamos a desarrollar. Bueno, precisamente una cámara de seguridad capta el momento en el que se da este mortal choque de 2 vehículos y una moto, dejando como saldo una persona fallecida y 2 detenidos. Jesús, parece que el alcohol estuvo o medió en medio también de este lamentable y mortal accidente de tránsito. Adelante. Melissa, ya identificada esta víctima del accidente mortal en este sector de Santa Ana como Jiménez, de 44 años. Hay 2 detenidos, en este caso Elizondo, de 33 años, y Pizarro, de 42 años. El video de esta cámara de seguridad de la municipalidad de Santa Ana, la policía municipal, muestra realmente cómo es que se da esa colisión de esos 2 vehículos, que termina haciendo que el otro pierda el control e ingresando al carril contrario y colisionando de manera frontal al motociclista que se trasladaba en esa zona. La alerta llega al sistema de emergencias 911 a eso de las 3:30, por lo que se desplazan diferentes unidades, tanto de fuerza pública al lugar como también de la Cruz Roja, para dar atención a este incidente. Eso es lo que estuvo mediando en este sector. La cámara muestra realmente cómo es que se da el acto de imprudencia de un conductor, y el otro que venía en el sentido hacia Santa Ana termina colisionando en la parte de atrás, haciendo que pierda el control, ingrese al carril contrario y colisione esta motocicleta, que es el hombre que lamentablemente fallece, Jiménez, de 44 años. Eso ha sido parte de lo que ha mediado en este accidente de tránsito, que inclusive vemos en imágenes donde queda ubicado uno de esos vehículos. Uno colisiona contra una cerca que tiene una empresa en este lugar, y el otro, que es chocado por la parte de atrás, colisiona contra un muro de una empresa también cercana en este sector. Eso ha sido parte de lo que se estuvo generando en este lugar, y que inclusive a su llegada la policía de tránsito realizó la prueba de alcoholemia a ambos conductores, dando positivo mayor al porcentaje que normalmente se permite para conducir en carretera, y es por eso que son detenidos Elizondo, de 33 años, y Pizarro, de 42 años, que están en estos momentos todavía en la fiscalía, donde fueron presentados para conocer si se les dará prisión preventiva o si se les implicará algunas medidas cautelares. Eso ha sido parte de lo que ha estado generando la incidencia de accidentes de tránsito en nuestro país, y justo en este sector de Santa Ana. Así fue como ocurrió el accidente.
accidente que deja este hombre fallecido. En horas de la mañana las largas presas se hicieron sentir a muchos de los que transitan en el lugar, debido a que desde esta hora del accidente, a las 3:30 de la mañana, se realizó el cierre de este sector y fue habilitado pasadas las 8 de la mañana, donde ya los vehículos pudieron transitar por la zona. Eso ha sido parte de lo que ha dejado esa conducción con aparente consumo de licor de estos dos vehículos automotores y un hombre que fallece, en este caso el de la motocicleta. Vamos a ampliar más a detalle sobre este incidente. Estamos con don Luis Moncada, jefe de la Policía Municipal de Santa Ana. Don Luis, que nos explica un poco, parte también de estas imprudencias que terminan provocando accidentes muy violentos y también hasta el fallecimiento de personas, como lamentablemente ocurrió la madrugada acá en el sector. Sí, buenos días Jesús. Sí, lastimosamente una suma de factores, tanto que podría ir con la imprudencia, con la impericia, cobran vidas en carretera, tiñen de sangre nuestras carreteras nacionales. La suma de si se está utilizando sustancias, si no estamos atentos a lo que tenemos enfrente en carretera, suceden estos desenlaces pues tan trágicos como tal, que hoy está teniendo de luto una familia como tal. Sí es recomendable para los conductores, pues primero que nada, seguir las normas de tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol, de sustancias psicoactivas, y sobre todo estar muy atento a la defensiva, a cómo se está conduciendo en la carretera. Don Luis, el video suministrado por la Policía Municipal de Santa Ana muestra realmente cómo es que ocurre ese accidente. Sin duda hay tres factores, en este caso una imprudencia de un conductor que sale de un sector donde hay un alto, hay vía en ese punto, pero sale muy lento, haciendo que el otro conductor que también viaja en una imprudencia a alta velocidad termine colisionando, y otro factor es ese ingreso al carril contrario, donde lamentablemente provoca esto. Son una serie de imprudencias y que me imagino que ustedes han estado trabajando en este sector para mediar contra este tipo de situaciones. Sí, y efectivamente el uso de la tecnología es fundamental en estos casos para esclarecer realmente qué pasó. Estamos ahora actuando con el tema de Policía Municipal de Tránsito, pues en temas regulatorios, pero sí es importante establecer que al contar con estos dispositivos ahora está en manos de la autoridad judicial, pues para que se determine lo que corresponde en derecho. En este caso también, ustedes han tenido mucha presencia en carretera, pero también hay algunos focos de situaciones que ya ustedes no pueden controlar y que terminan provocando estas situaciones. Conductores que viajan en aparente estado de ebriedad y que terminan provocándole la muerte a las personas. ¿Consideran ustedes, en este caso, con lo que han trabajado en diferentes puntos acá en Santa Ana, que se debe mediar más ese tipo de horarios de cierre de algunos locales comerciales, o también más presencia de diferentes oficiales de tránsito en varios puntos para poder evitar que estos conductores salgan de esa manera de algunos locales comerciales a manejar a sus casas en estos estados de ebriedad? Sí, definitivamente todas las maniobras policiales que se vayan a hacer van a ayudar a minorar pues estos resultados, pero aún así, al menos esta semana, por parte de Policía Municipal de Santa Ana se presentaron 3 conductores por conducción temeraria a las autoridades correspondientes, que no terminaron en un accidente trágico, pero que sí fueron abordados en flagrancia en el momento que venían conduciendo pues en estado de ebriedad. Definitivamente la parte regulatoria en tanto a los cantidad de bares cercanos, a los horarios de cierre y sobre todo a la forma de trato penal que se le da cuando hay una muerte y media del alcohol, tiene que ser muy bien revisado pues para poder contener este tipo de situaciones tan dolorosas. Luis, muchísimas gracias por toda la información. Con todo gusto. Escuchamos a Luis Moncada, jefe de la Policía Municipal de Santa Ana, con respecto a esta emergencia que me dio en este sector y que deja el saldo lamentable, una persona fallecida, en este caso el motociclista, 2 personas detenidas, y que es parte también de lo que estuvo atendiendo la Cruz Roja en este sector, donde vinieron a dar resguardo a la escena, pero también a ayudar a este hombre que había sido accidentado. Sin embargo, fue declarado sin signos vitales en este punto. Las imágenes muestran también lo violento que fue el accidente, y que ya lo decíamos, hay 3 factores que se suman en este punto. El primero es el exceso de velocidad en el sector, una imprudencia de otro conductor termina haciendo esa colisión primeramente de 2 vehículos. Sin embargo, uno de estos, al perder el control producto de esa colisión, termina haciendo que ingrese al carril contrario donde trasladaba esa motocicleta y termina colisionando de una manera frontal. El otro vehículo, inclusive, a pesar de que no afecta a ninguna otra persona, sí golpea un muro
de una empresa en este sector y también produce que ese muro quede prácticamente afectado. Vamos a movilizarnos un poco por esta zona para mostrarles a ustedes parte de esa afectación que se mantuvo. Inclusive podemos ver que cerca de donde se da el accidente hay una parada de autobús. Si esa emergencia hubiese ocurrido en otra hora más temprana, que inclusive pudo haber provocado una emergencia mayor. Vemos el rótulo que alerta de una parada de autobús en ese sector y que es parte de lo que estuvo generando esa situación en ese sector. Quiero mostrarles también parte de esos daños que ocasionaron, que específicamente cuando se da la colisión en este punto, el vehículo que toma ese lugar es el que atropella a este motociclista. Sin embargo, el otro vehículo golpea contra este muro que podemos ver que queda bastante destruido, prácticamente pandeado, y que es lo que ha generado que inclusive si acá se encontrara otro vehículo o alguna persona caminando, porque también esto es acera, bueno, estaríamos hablando de una emergencia mucho más grande con respecto a esta que se presentó. Pero vamos a mostrarles en este sector, porque también observamos donde está esa cerca de metal, ahí es donde colisiona ese vehículo en ese sector. Pero vamos a escuchar también lo que ha indicado Cruz Roja de cara a esa incidencia de ese accidente de tránsito, que aquí, como observamos, quedan algunas piezas metálicas, parte también de todo lo que generó el incidente acá en el sector de Santana. La colisión de dos vehículos junto con una motocicleta. Al llegar al lugar se encuentra un único paciente, lamentablemente ya sin signos de vida, sin pulso, sin respiración. Se declara fallecido por medio del paramédico Francisco Moreno. Los conductores de ambos vehículos se encuentran estables, no tienen lesiones evidentes ni mucho menos. Como le indiqué, solo un único paciente. Una complicación realmente lo que se ha presentado en este sector, y que vemos también parte de la destrucción que dejó en el lugar, parte acá donde vemos inclusive las marcas de la rueda del vehículo que subió hasta colisionar con la cerca de metal que está en ese sector y que terminó provocando que inclusive quedara parqueado el vehículo en este punto. Ahí observamos parte de las piezas, el foco de este vehículo que termina colisionando de manera violenta y que inclusive hasta arrancó un basurero que se ubicaba en la zona acá de la parada de autobuses. Quiero mostrarles por qué ese basurero pudo haber sido una persona inclusive que terminara en esa condición producto de ese fuerte accidente. Melissa, eso ha sido parte de lo que se estuvo presentando en este sector, una violenta colisión que lamentablemente deja el saldo de esta persona fallecida, 2 detenidos producto de que aparentemente viajaban en estado de condición etílica, y es por eso que fueron detenidos. Y fallece quien iba tranquilamente para su casa o para su trabajo. Muy lamentable, Jesús. La encuesta continúa. Cada vez son más personas los que están dando su opinión. También en los comentarios, ¿está usted de acuerdo en aumentar las penas contra los choferes ebrios? ¿Por qué también esto de aumentar las penas? Bueno, considerando en que una vez que uno está con licor en su cuerpo, se sienta frente a un volante, es consciente que esto puede pasar. Bueno, un 96% dice que no, solo un 4% dice, más bien un 96% dice que sí está de acuerdo con aumentar las penas y un 4% dice que no, Jesús. Muchas gracias por toda la información. Adelante, Jesús. Y Melissa, es que también esto ha generado esa duda entre las personas con respecto a la parte del delito en sí como tal. Porque recordemos que estas penas van de 1 hasta los 10 años, inclusive muchos de los casos donde hay estos accidentes, donde fallece alguien, son llevados a los tribunales y se les da 1 año prácticamente de cárcel. Estos, por ser delincuentes primarios, como se considera en el Código Penal, no irían a la cárcel. Sin embargo, también las medidas cautelares muchas veces no toman la prisión preventiva, sino únicamente ir a firmar cada mes o cada 15 días a alguna instancia judicial. Es parte también de lo que los expertos señalan como la necesidad de aumentar esas penas debido a también el aumento que ha tenido la cantidad de accidentes donde fallecen personas, y en este caso más que todo cuando conducen en un estado temerario, ya sea por excesos de velocidad o también por el tema de conducir bajo los efectos del alcohol, como aparentemente habría ocurrido acá en Santana.
cuando el homicidio se produce bajo los efectos del alcohol, cuando se está conduciendo un vehículo, la pena inicia en 1 año de prisión y hasta 10 años de prisión. Eso significa, primero, que el espíritu de la ley de nuestros legisladores fue poner penas bajas a ese tipo de delito que se considera jurídicamente de orden culposo, lo cual significa que no hay dolo, que no hay la intención de matar. Sin embargo, esa ideología legislativa ha ocasionado que muchísimos conductores no le teman a la represión jurídica y a esas penas de cárcel tan disminuidas, porque si a un conductor se le pone pena de prisión de 1 año, no iría a prisión, no descontaría ni un día de cárcel si fuera su primer delito. En consecuencia, es que hay como una liviana manera de tomar este tipo de delitos al día de hoy. ¿Qué se debería de hacer? ¿Qué se debería de mejorar? Bueno, buscar la legislación para que se hagan penas más fuertes y que esos conductores que se quieren embriagar pues no conduzcan ningún vehículo, porque montados en ellos son un arma letal contra personas inocentes, y a la postre, si las penas son elevadas, pues ellos van a evitar conducir los vehículos en este estado y se evitarían muchísimas muertes. Y es que lamentablemente en nuestro país sigue aumentando la cantidad de accidentes violentos, inclusive en comparación al año pasado, son más los que se han presentado y también más la cantidad de personas fallecidas en carretera. Lamentablemente, como lo decía Melissa, en el caso de este incidente, quien fallece es la persona que viajaba sobria y los otros 2 se encuentran detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol. Jesús, aquí incluso un televidente nos está poniendo, dice, yo perdí mi pierna por un borracho y ni siquiera lo han acusado. Y lamentablemente, bueno, estamos hablando de muertes, pero en otros casos también lesiones muy graves y queda como esa sensación de que no hay justicia. Muchas gracias, Jesús, por todo el detalle. En otros temas, un cantante urbano de Alajuelita recibió varios disparos y está muy delicado en el hospital luego de ser el blanco de una ráfaga de al menos 40 balas. El OIJ lo atribuye a una venganza por drogas y es miembro de una reconocida familia de cantantes llamados Vargas Brothers. Gustavo Díaz, usted nos tiene la información. Melissa, no puede existir una situación peor para una familia que lo que se suscitó ayer en horas de la noche, sobre todo sabiendo que recientemente se dieron pérdidas humanas importantes, y es una historia que ocurrió aquí en Alajuelita. Quiero que veamos a continuación estas imágenes que corresponden a la escena en donde ayer, pasada las 11 de la noche, en una motocicleta, 2 sicarios llegaron y dispararon contra Jason Vargas Pereira, un muchacho que se encontraba en este punto exactamente, muy cerca de un vehículo, y del cual llegaron a dispararle en varias ocasiones, dejándolo por supuesto con impactos en todo su cuerpo, en la cabeza, en el pecho, en el estómago, en la espalda y también en las extremidades, propiamente en las piernas. El OIJ contabilizó en el lugar aproximadamente 40 casquillos de bala. Y no por menos, los vecinos incluso sorprendidos estaban manifestando en las noticias Repretel que para ellos hubo al menos la descarga de 2 cargadores, de 2 magazines en el momento en el que se estaba suscitando este tiroteo. Vamos a ver a continuación el instante en el que este muchacho, este hombre de 42 años ya, ingresa en una condición crítica hasta el Hospital San Juan de Dios. Aquí se lo estamos proyectando. Todo se da en el marco de un aparente hecho de ajuste de cuentas por venganzas de drogas. Este ingreso directamente a emergencias del Hospital San Juan de Dios tiene que ver en este instante con una condición sumamente crítica que se da con la atención primaria en sala de shock en emergencias del hospital, y que posterior a esto mantienen a este muchacho con vida aún, pero con un pronóstico completamente reservado en la unidad de neurocirugía, porque algunas de las balas impactaron en su cabeza. No murió en el lugar, está luchando por su vida, así como también la familia de él está luchando por sobrellevar esta circunstancia tan difícil que aquí se maneja.
Vamos a ver cómo quedó un vehículo color blanco que hoy en la mañana Noticias Repretel logró captar precisamente, y que ante esta circunstancia genera, por supuesto, un impacto de ver al menos 8 de las balas que quedaron en el vehículo con pertenencias todavía que eran de Jason Vargas. Estaban a la orilla del carro y por supuesto los rastros de sangre producto de la gran cantidad de disparos. Este vehículo fue sometido a un traslado por una grúa que vamos a observar en estas imágenes también, y que pertenece al propietario del Mini Super Oriental, en donde en la parte exterior se dieron los disparos. El OIJ, por supuesto, que se va a poner en contacto con el abastecedor para poder determinar si existen cámaras de videoprotección que captaran el momento de esta balacera. En otras imágenes vamos a ver a la familia de Jason Vargas, con quien nos reunimos esta mañana. Viven a tan solo 200 metros de donde ocurrieron estos acontecimientos. Jason es un muchacho de la zona. En algunas ocasiones estaba alejado del lugar, nuevamente se ponía en control ante su adicción y posteriormente volvía a caer. Eso es lo que ellos nos están manifestando, por lo que consideran pudo haber ocurrido una venganza por deudas de drogas en las que lamentablemente Jason estaba. Antes de ir a escuchar las primeras impresiones, quiero mostrarles a ustedes quién era Jason Vargas. Este muchacho en la fotografía se logra observar porque en su momento era un músico bastante conocido de música urbana, rapero, consideran en Alajuelita, que en el auge del año 2013, 2014 y 2015 publicó algunas canciones y videos que lo lanzaron, al menos en el cantón, a un conocimiento bastante popular. Voy a dejarlos a continuación con extractos de esos videos que en el momento él habría grabado y que recientemente, ya quizás con un deterioro físico, también estaba precisamente publicando otros videos de lo que él consideraba su música y su talento, que es justamente la víctima que ayer fue baleada en múltiples ocasiones. Lo vemos. Número 1 en Costa Rica, yo voy a quemar raperos. De que yo le explico por qué no soy el primero, por qué no promociono, porque es que yo no sueno, porque hablo con la verdad y no les meto veneno. Hey, check. Para usted, señor Rude Boy, la vida de un pistolero, que malvado, hay que rayo, no sé usted. Pero yo sí vengo de un barrio donde abundan adicciones y se matan a diario los sicarios. Si no hay mosquero valen 30, yo sé que hay que comer y también paga la renta. Yo, chécalo bien, papi. Chécalo bien, papi. Checa. One. Yo. Lírica verdadera, lo que la chusma que espera. ¿Cómo piensan volar si todavía ya no suenan? Conecten su cabeza con cables a la lengua para ver si acaso dejan de decir tonteras. Cantan tonterías que ni en sueños han vivido. Viven de fantasías pero no salen del nido. Se paran en el barrio y se sienten en tumidos. Pónganse a caminar. Noticias Repretel conversó con los vecinos cercanos que escucharon el tiroteo, que incluso se asomaron y vieron a la víctima en la carretera, y vamos a escuchar a continuación lo que ellos nos comentaron. El muchacho, esa gorra, eso que está ahí, es de él. La prisa, sí, eso es de él. Veo que el carro está completamente impactado. Mira, ya tiene sangre. Ahí está la mancha de sangre. Varios impactos tiene el carro. Sí, no ve. Solo ahí hay 3, 4, 5 y allá atrás como 7 balazos tiene. Y el muchacho iba muy mal herido. Bueno, estaba botando sangre por la boca y todo, pero como que 40 balazos, ¿qué? No es para quedar vivo. Se escuchó muy duro, muy seguido, como muchos disparos continuos, por decirlo así, y como era de noche, digamos, entonces ya casi no se escucha nada, entonces sí se escuchó muy fuerte. Después de allí gritos de la gente que estaba acá. No había como casi nadie, digamos, se escuchó, fue como cuando salió todo el mundo como a ver, pero no había como nadie, porque ya, digamos, la pulpería estaba cerrada, todo estaba cerrado, entonces no había como gente. ¿Comúnmente este muchacho solía estar aquí en este punto? No, comúnmente, no.
¿Por qué decimos que no puede existir peor situación para esta familia? Porque vamos a remontarnos al mes de julio del año 2024, en donde los dos hermanos de este cantante urbano que anoche fue baleado, ellos fueron asesinados dentro de un bar. Para don Eduardo Vargas, el papá de Jason y por supuesto de estos dos muchachos que fueron asesinados ya hace prácticamente va a ser 2 años, ha sido muy difícil. En esa ocasión el OIJ identificó a estas dos personas que lamentablemente perdieron la vida como Jordani Vargas Rodríguez y su hermano Gerson Vargas Rodríguez de 25 y de 22 años. Estas dos víctimas, en las cuales se observa también el video de la cámara de seguridad cuando fueron asesinados, Noticias Repretel le dio cobertura a ese caso, en el momento eran hermanos de Jason, quien ahora se encuentra en el hospital en una condición sumamente crítica. Noticias Repretel conversó con una tía abuela de Jason y con dos primas que reflejan, por supuesto, el dolor que tiene la familia, pero también la resignación por la condición en la que él se encuentra, según el parte médico. La forma en que lo dejaron a él, muy mal. Parece que no tiene estómago, está abierto. Y parece que le rompieron la cabeza. Todo está deshecho. No, yo no espero que sea tan, como me dicen que está, no. Ya se lo entregamos a Dios. Ya yo se lo tengo entregado a Dios desde anoche que lo balearon. Yo soy cristiana. Conozco los caminos de Dios y le he pedido a Dios que por favor mejor lo descanse. Sí, digamos, él frecuentaba todo Concepción porque él era de aquí, ¿verdad? Entonces, digamos, él andaba para allá y para acá y varias veces sí se paraba ahí, digamos, en el Chino. De hecho, yo ayer fui como a las 6 de la tarde y él estaba ahí. De hecho, hablamos, me salvó y todo. Lo que los médicos dicen es que él tiene una condición demasiado crítica. No le dan esperanzas de vida, ¿verdad? Porque las balas le contrayeron un montón de órganos. Parte de la cabeza, el intestino, un montón. Entonces él, digamos, lo tienen, no se puede visitar. Ni la mamá, ni los hermanos, ni nosotros, porque sí está muy delicado. Él era cantante, le gustaba mucho rapear. Sinceramente es algo que no nos esperamos como familia, porque al final él sí andaba en la calle, pero se reponía, luego volvía a la calle. Hace poquito, él en realidad hace 15 días estaba súper bien, no andaba en la calle y hace como 15 días volvió otra vez a la calle. Muy difícil, sinceramente es muy difícil como familia, tener que pasar todo esto. Incluso recientemente, que hace 2 años, a los 2 hermanos de él también los habían asesinado en un bar. Sí, también, eso fue una tragedia muy difícil para la familia. Son cosas que no esperamos, como le digo, y de ahí es un dolor para toda la familia, incluso para las mamás, para el papá, para mi tío, que es el que ha estado sufriendo todo esto, que son los hijos de él. Una deuda por drogas es la primera hipótesis que manejan los investigadores, mientras que para la familia, por supuesto, que están a la espera de que las autoridades trabajen en la captura y en una justicia pronta. De hecho, que para la Policía Municipal de Alajuelita, la zona de Concepción, no es uno de los puntos en donde se maneja una mayor incidencia. Johan Abarca, jefe de la Policía Municipal de Alajuelita, así nos lo comenta hace pocos instantes que conversó con Noticias Repretel. Nacional de Policías Municipales, estamos trabajando en zonas de interés policial, lo que se llama ahora policialmente los ZIP, lo que eran antes los mapas de calor o las zonas de calor. Eventos como el de anoche se sale digamos de la operatividad o del pronunciamiento policial que tenemos, porque tenemos unos espacios ya geográficamente más establecidos donde eventualmente esperábamos algún tipo de estas manifestaciones delictivas, y lo que hacen es que buscan cómo reacomodar nuevamente el sector policial. Entonces ahorita en la mañana estuvimos conversando con los compañeros de Fuerza Pública, con compañeros de otras policías municipales, para ver cómo hacemos una inyección de población policial a nivel de cantón y determinar zonas como la de anoche y volver a remarcar nuevamente una estrategia policial que nos pueda dar una tendencia a la baja en ese tipo de circunstancias.
Una motocicleta, 2 ocupantes serían los sospechosos que en este momento están tratando de identificar con cámaras de videoprotección y enlazar directamente este atentado con una persona herida y que tiene un panorama sumamente oscuro en el Hospital San Juan de Dios. Muchísimas gracias, Gustavo, por toda la información. Y agentes del OIJ rescataron a una menor de solo 14 años a quien su propia tía, la utilizaba para venderla prácticamente a extranjeros que buscaban servicios sexuales. Esto en Tibás. En el allanamiento a la vivienda de la sospechosa, los investigadores se llevaron una lamentable sorpresa. ¿De qué se trata? Bueno, Fabián Mesa, usted nos amplía. Adelante. Melissa, si de por sí los hechos investigados por parte de los agentes de la sección especializada en contra de la trata de personas, en este caso son graves cuando se da la acción policial, cuando ingresan a la vivienda de la sospechosa de 36 años, apellido González y de nacionalidad hondureña en Tibás, aún se pone peor la situación. ¿Por qué? Bueno, usted lo mencionaba muy bien, a ella la están investigando por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, porque las denuncias anónimas que llegaron al OIJ indicaban que esta mujer de 36 años utilizaba a su sobrina de apenas 14 años, una menor, una adolescente apenas, y lamentablemente la ofrecía como dama de compañía. Sin embargo, al hacer o al generar confianza con los, vamos a decirlo así, clientes que utilizaban a esta pequeña de 14 años, posteriormente la ofrecía para lamentablemente servicios sexuales, para prostituir a esta pequeña, a esta adolescente de 14 años. Sin embargo, en los allanamientos, además de detener a la mujer, además de rescatar a la menor de 14 años, comienzan a realizar todas las pesquisas dentro del inmueble, dentro de la vivienda, y se llevan la sorpresa que en los teléfonos celulares propiedad de la mujer sospechosa de trata de personas con fines de explotación sexual, también habían videos de abuso sexual infantil, y también lamentablemente es la víctima quien había sido grabada en estos videos que encuentran los agentes especializados del OIJ. Entonces, además del delito que estaban investigando de trata de personas, también la están investigando ahora por tenencia de material de abuso sexual. Estamos hablando de delitos de altas penas, penas que van desde los 8 a los 16 años en lo que tiene que ver con la trata de personas, y 4 a 8 años de prisión la tenencia de ese material de abuso sexual. En el decomiso que realizan los agentes del OIJ se evidencia, y ustedes lo pueden ver ahí, que muchas de las denominaciones de los billetes que encuentran dentro de la vivienda son dólares. Eso evidentemente tiene que ver con que las personas a los que esta mujer les ofrecía a su sobrina de 14 años, en su mayoría eran extranjeros que estaban de turistas en Costa Rica, y que esta mujer, primero, repetimos, se las ofrecía como dama de compañía, hacía una buena relación con estos hombres que evidentemente también están cometiendo un delito al estar con una menor de edad, y posteriormente la ofrecía como para dar servicios sexuales. ¿Qué dice el director del OIJ en relación con este trabajo operativo por parte de la sección en contra de la trata de personas? Vamos a verlo a continuación. También es importante mencionar que se encontró algún tipo de material donde se puede evidenciar el abuso sexual infantil, este material que podría constituir el delito de difusión, y por eso detuvimos a esta persona y le estamos presentando al Ministerio Público para lo que corresponde. Sí, muy lamentablemente es un delito que ha venido presentándose cotidianamente en las investigaciones que realizamos.
mucho por informaciones confidenciales que nos aportan los ciudadanos, así que aprovecho la oportunidad pues para motivar a las personas que si tienen información al respecto de este tema, se comuniquen con nuestra línea confidencial. También decir que estos delitos son de prioridad para nosotros porque hay personas en condición de vulnerabilidad que están siendo explotadas por personas adultas. Entonces le estamos dando mucha prioridad, mucho seguimiento y por eso mucho le agradecemos a nuestros investigadores el trabajo tan expedito y eficiente que hacen en este tipo de delitos. Rescatan a la menor de 14 años, detienen a la tía de 36 años, pero también decomisan elementos importantes para finalizar esta investigación, ropa que es vital para el caso, que utilizaba o que la tía le daba para que utilizaba la menor, dinero en efectivo, dólares sobre todo y también un arma de fuego. Vamos a ver qué pasa con las medidas cautelares en contra de esta mujer de nacionalidad hondureña. Un integrante de la banda de los Lara fue detenido tras 15 horas de estar atrincherado en una casa que luego fue allanada por el OIJ. Eric Meléndez nos informa. Eric, adelante. Melissa, buenas tardes. Fue todo un proceso a nivel policial, tanto de fuerza pública, pero también del organismo de investigación judicial. El pasado miércoles se recibe la denuncia en el sector de San Martín, esto en San Sebastián. Ahí se había dado el robo de una vivienda, incluso se habría hurtado parte de los electrodomésticos que se mantenían en esta edificación. Habían llevado en apariencia sujetos que pertenecerían a esta organización un camión donde cargaron varios de estos artículos. Sin embargo, hasta el día de ayer es cuando ya se recibe, se constata parte de la participación de este hombre ya identificado por el OIJ con el apellido Trejos, de 25 años. Nada más hay que mencionar que parte de lo robado lo habrían movido hasta el sector de la 15 de septiembre, donde incluso parte de los integrantes de esta agrupación que están en libertad residen en este sector capitalino, un punto de atillo que ya es recurrente y conocido también así para las autoridades policiales. Según se constata, 15 horas, usted lo señala, fueron parte también de las diligencias que tuvieron que esperar mientras se aprobaba lo que era la visita, el ingreso de un juez para poder allanar. Una vez se allana, se logra constatar que hay parte de los artículos de estos bienes que fueron robados el día miércoles y por supuesto se retiran de este lugar. Según ha indicado el organismo de investigación judicial y según también confirmó una fuente policial a Noticias Repretel, es parte de esta agrupación que ha estado dando golpes aparentemente en este sector capitalino y para lo cual también se ha estado reforzando en todo este punto Josefino parte de la presencia policial para evitar este tipo de robos y también de hechos delictivos que incluso en su momento la misma mandataria de la República, Laura Fernández, señaló de que estaría buscando investigar parte de esta agrupación, ya que se tiene conocimiento que en apariencia se estaría operando desde centros penales para aquellos integrantes de este grupo delictivo que operan también desde centros delictivos. Ayer en horas de la noche se dieron parte de los allanamientos y en la madrugada por parte del OIJ, donde se logra decomisar parte de lo robado, hechos que van en aumento y por supuesto, según expertos también, generan la necesidad de actuar con más fuerza. Las organizaciones criminales pues son bastante complejas para poderlas desarticular al 100%. En algunas de ellas se ha logrado hacer, hay otras que han tenido bastante resiliencia. Usualmente esto se debe a la división de roles, de funciones que hay a lo interno de la estructura, de forma en que si algunas de las personas líderes logran ser capturadas y privadas de libertad, van a haber otras que van a asumir estos liderazgos y por ello es que continuamente se observan nuevos liderazgos, usualmente incluso personas que cometen eventos cada vez más violentos y que de una u otra forma logran pues subsistir y sostenerse aún en conflicto ante otras estructuras criminales.
Parte de lo decomisado, una lavadora, una pantalla, un arma de fuego, incluso teléfonos celulares, algunos de los bienes también que habían sido sustraídos de esta otra edificación en el sector de San Sebastián y que se mantenían en poder de este hombre de 25 años de apellidos Trejos, que fue llevado y presentado ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica. Incluso, bueno, según se nos indicaba por parte de esta fuente policial, tenía también otras causas aparentemente por robo agravado, lo cual una orden de captura, lo cual también se estaría agregando aparte de esta investigación. Hechos delictivos que van en aumento y que siguen golpeando principalmente los barrios del sur de la capital. El fenómeno social que genera que gente se sume a estas actividades criminales existe todavía, que es una mezcla entre desigualdad social y ambición y carencia de valores. Entonces, estos grupos criminales viven reclutando personas en el entorno donde crecieron, normalmente familiares, amigos, conocidos, y esto hace que no pierdan poder aunque sus líderes o muchos de sus miembros sean encarcelados. Los robos a viviendas cometidos por grupos organizados suelen responder a una dinámica de división de funciones, son muy especializados ellos. Mientras unos identifican los objetivos y hacen los marcajes, otros ejecutan el robo y otros se van a encargar de ocultar, de transportar o de vender los bienes sustraídos. Entonces, esta división de funciones muchas veces hace que si capturan a un eslabón del grupo, pues no le encuentren normalmente los bienes. Esto hace que no se trate únicamente de una persona entonces ingresando a una casa, sino de una actividad que puede involucrar muchísimas personas obteniendo beneficios económicos por estos delitos. Por eso las autoridades van a investigar no solamente a los detenidos, sino que también a sus posibles vínculos con otros participantes que son parte fundamental de este tipo de negocio ilícito. Los datos del organismo de investigación judicial revelan que en lo que va del año a nivel del territorio nacional son 1.589 las denuncias por robo a viviendas y 683 por hurtos. En el territorio nacional, cada 6 horas se da un hurto a una edificación, principalmente viviendas, y cada 2 horas un robo a una vivienda, parte también de la estadística de la Policía Judicial, hechos que están en investigación en el caso de la 15 de septiembre también. Muchísimas gracias, Eric, por todo el detalle. Y el Ministerio de Educación Pública seleccionará un grupo de centros educativos de alto riesgo para poder instalar ahí cámaras inteligentes para prevenir el bullying, incluso los tiroteos. Josué Vargas nos informa desde Barrio México y nos explica, Josué, de qué trataría esto específicamente. Adelante. Y es que la violencia en los centros educativos no se detiene. Veamos, por ejemplo, lo que ocurrió este jueves en el Liceo de Limón, un enfrentamiento que involucró a varios estudiantes y que requirió la asistencia de un grupo de docentes para tratar de separarlos y, por supuesto, tranquilizarlos. Incluso también fue necesario llamar a fuerza pública para controlar la situación. Veamos. Para reducir este tipo de incidencias, así también como para disminuir el riesgo de tiroteos activos, que han habido muchas amenazas este año e incluso incidencias de bullying, es que el Ministerio de Educación Pública va a instalar cámaras inteligentes que van a utilizar inteligencia artificial para detectar patrones de movimiento que eventualmente funcionarían en tiempo real y ayudarían a crear alertas que permitan identificar cuando van a ocurrir este tipo de hechos violentos y tratar de reducirlos. Estas cámaras van a estar instaladas en un grupo de centros educativos que en este momento el Ministerio de Educación Pública está definiendo para colocarlas el próximo año. Costa Rica tampoco está libre de este tipo de hechos. Por eso, el MEP está armando la lista de centros educativos donde va a instalar las 500 cámaras para identificar situaciones de riesgo y reforzar la seguridad. En los centros educativos ya no hay seguridad. Desgraciadamente es así y ya, bueno, mi hija sí tiene hijos, ya todavía, y es algo que uno vive día a día con temor que vaya a pasar algo o una mala noticia o algo. Mientras llegan las nuevas cámaras, en el Liceo San José de Barrio México se preparan de la mano de fuerza pública para prevenir peleas, bullying y tiroteos. Llamado a la conciencia de los padres de familia, porque a veces desde los hogares es que vienen los chicos con ciertas situaciones, ¿verdad?, que no les permite tomar buenas decisiones. Decir a los padres que uno tiene que fomentarles a ellos que no todo se arregla con golpes. Dele.
Se prevé que 1 de cada 10 centros educativos cuenten con estos sistemas inteligentes, que funcionarán similar a como lo harán las cámaras para multar conductores por diversas infracciones, plan que tramita COSEBI. Creemos que esto, junto con una nueva plataforma que hemos implementado en el Ministerio de Educación Pública, que se llama SeguRed, que no es más que un mapa de seguridad completo en sistemas de información geográfica, donde nos permite detallar por cada centro educativo cuáles son los problemas de riesgo que tienen, y eso nos permite a nosotros tomar decisiones. Y lo que hacen es que pueden llegar y determinar ciertos patrones de conducta, como por ejemplo empujones, golpes u otro que pueda ser determinado como una potencial agresión, e inmediatamente estos remiten una alerta para que un ser humano los analice y los valide acorde a los protocolos establecidos para el manejo de situaciones de violencia. Solo el año pasado se reportaron 5.300 casos penales de violencia escolar en Costa Rica. El MEP espera sacar a licitación este proyecto en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Josué, por toda la información. Y miles de usuarios reportaron fallos en las aplicaciones como Facebook e Instagram en la mañana de este viernes, mientras WhatsApp deberá tomar una importante decisión con la inteligencia artificial. Celebra los 104 partidos con el plan ideal de Telecable. Te presenta... Usuarios de todo el mundo reportaron este viernes fallas en las principales plataformas de Meta. Facebook, Instagram y WhatsApp Web presentaron problemas para iniciar sesión, cargar contenido, acceder a algunas de sus funciones y retrasos al momento de enviar mensajes. De acuerdo con los reportes, las incidencias se registraron en distintos países y afectaron tanto a usuarios móviles como de escritorio. La interrupción provocó una ola de comentarios en otras redes sociales, donde miles de personas buscaron confirmar si el problema era generalizado. Hasta el momento, Meta no ha detallado las causas de la falla. Sin embargo, con el paso de las horas, las aplicaciones han vuelto a la normalidad. La Unión Europea ordenó a Meta permitir que asistentes de IA de otras empresas vuelvan a funcionar dentro de WhatsApp Business y no únicamente su propia herramienta Meta AI. La decisión busca que los usuarios y las empresas tengan más opciones para elegir qué asistente virtual utilizar, promoviendo una mayor competencia en el mercado tecnológico. La reconocida aplicación de mensajería dispone de 5 días laborales para implementar estos cambios. Sin embargo, esto no significa que otros asistentes de IA aparecerán. Continuamos con más y una niña de solo 8 años está gravemente herida después de ser atropellada por una microbús, esto en Limón. Tracy Morales nos amplía desde el Hospital Nacional de Niños, donde nos actualiza sobre su estado. Tracy, adelante. Una menor que en este momento, Melissa, está luchando por su vida después de sufrir este grave accidente de tránsito que se registró en el sector de Zigzaola, en la comunidad conocida como Paraíso, en la provincia de Limón. Una niña que, según la información que tenemos hasta el momento, ella estaba en vía pública cuando fue atropellada por una microbús. Producto de ese accidente de tránsito, ella resultó con lesiones muy importantes, pero principalmente una herida muy grave a nivel de su cabeza que la mantiene en este momento aquí en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Nacional de Niños. Cuando se registró este accidente se dio la alerta, llegaron los paramédicos que valoraron a esta menor, la trasladaron a Limón, pero debido a la gravedad que presentaba producto de este atropello que sufrió de esta microbús, fue trasladada hasta San José vía aérea y después en ambulancia hasta el servicio de emergencias de aquí del Hospital Nacional de Niños, donde en las últimas horas se mantiene recibiendo tratamiento. Les estamos diciendo que es una menor de tan solo 8 años que ha presentado heridas muy graves, principalmente una en el cráneo, según nos explicaba durante este día, hace pocas horas, la directora interina de este centro médico. Una niña, como les decía, que está luchando en este momento por su vida. Veamos. Es una niña de 8 años y 10 meses que sufre un accidente de tránsito grave, severo,
que le ha dado golpes importantes, ¿verdad? Que fue necesario trasladarla a este centro por su estado crítico y en este momento se encuentra delicada en la unidad de cuidados intensivos, principalmente por el trauma que recibió en su cabeza, por golpes en la cabeza principalmente. Este tipo de accidentes graves y traumas graves requieren tratamientos especializados de alto nivel en la unidad de cuidados intensivos, donde se le da el soporte de todo lo que ocupen, ventilación, líquidos, sedación, para esperar y ver que responda satisfactoriamente. ¿Cómo han sido estas primeras horas, doctora? Porque sabemos que en accidentes así las primeras horas son vitales. Normalmente las primeras horas son críticas, sin embargo es difícil decir un tiempo, ¿verdad?, de cuánto esperar para ver una respuesta definitiva. Está crítica desde el momento en que ingresó hasta ahora, ha sido una niña que se ha comportado de una manera delicada. Y en conjunto con el personal médico de SAT y de la unidad del trauma del Hospital de Niños, se traslada a la paciente vía aérea hacia el Hospital de Niños en una condición, un estado crítico la niña. Fue bastante complicado, todo el abordaje médico lo hizo la unidad del trauma, nosotros únicamente colaboramos con el soporte del traslado aéreo. Melissa, ¿no han trascendido más datos con respecto a este accidente de tránsito, si la menor estaba sola en vía pública o si estaba acompañada por un adulto? Lo cierto es que el Hospital Nacional de Niños pide prevención a los padres de familia por esos datos que ustedes observan en este momento en pantalla. Estamos hablando que solo por accidentes de tránsito, atropellos en menores, son lamentablemente 2 los niños fallecidos durante este 2026 y 10 traslados que ha realizado la Cruz Roja de menores en condición crítica a diferentes centros médicos de la Caja. Y si ahora vemos los datos a nivel país, es decir, incluyendo adultos y también menores de edad, la cifra de la Cruz Roja nos refleja que son aproximadamente 147 traslados, 147 personas críticas que han sufrido algún atropello y lamentablemente 42 personas fallecidas por accidentes de tránsito. A tener muchísima prevención en carretera, a los padres de familia, reforzar la vigilancia y por supuesto que nosotros vamos a estar dando seguimiento a este caso. Esperamos que en las próximas horas esta menor de tan solo 8 años siga evolucionando de la mejor manera después de estas heridas tan graves que le causó este accidente de tránsito en el sector de Zigzaola. Pidámosle a Dios, Tracy, que esta niña pueda salir de esta situación médica. Muchas gracias por la información. Y bueno, un tema que yo sé que nos preocupa a todos. El sector agropecuario ya está listo para tomar medidas ante las posibles afectaciones del fenómeno del Niño, pero ¿qué pasará, por ejemplo, con la producción de carne de res y, sobre todo, el precio al consumidor? Génesis, usted nos tiene el detalle. Así es, muy buenas tardes y definitivamente un tema que preocupa muchísimo y es el fenómeno del Niño, que ya las autoridades también anunciaban medidas para mitigar un poco estas afectaciones que puedan tener los distintos sectores. Pero justamente me encuentro aquí en la Corporación Ganadera Nacional para ampliarles a ustedes más detalles de qué va a pasar con la producción, la carne de res, que sabemos que es fundamental en el platillo costarricense. Don Luis, ¿ustedes qué acciones están tomando también? Muy buenas tardes y un gusto estar por acá. Bueno, básicamente las acciones son prevención, acompañamiento a los ganaderos. Sabemos que el tema es complejo, tal cual lo anunció ayer el gobierno. Sin embargo, hemos venido trabajando de meses atrás, años, diría yo, el ganadero preparándose para poder tener un abastecimiento de comida, un sistema de rotación, técnicas apropiadas para enfrentar el fenómeno del Niño. ¿Qué se le podría decir en este caso al consumidor? Que sabemos que la res que comemos muchísima es de producción nacional. ¿Vamos a tener la cantidad necesaria? ¿Ustedes cómo lo han proyectado? Pensaríamos que no va a haber problema de desabastecimiento porque el ganadero es muy previsor. Ya hemos enfrentado fenómenos del Niño en otras ocasiones y se va a dar movilizaciones de los animales, movilizaciones de productos alimenticios para los animales, etcétera. Entonces aquí mucho es qué va a hacer el ganadero en los próximos meses, cómo va a tomar la información, cómo va a hacer sus ajustes técnicos para evitar efectivamente bajos niveles de producción. Prácticamente semana a semana para ver cómo se desarrolla y qué medidas se tienen que utilizar para enfrentarlo adecuadamente.
Y lo último, don Luis, para que le quede bien claro a la gente, no es que mañana o la otra semana les vaya a faltar la carne de res. Sí, ustedes tienen bastante cantidad y no prevén que vaya a ser como que vaya a faltar. No, de ninguna manera, no va a faltar la carne de res, y hay animales. ¿Por qué? Porque los ciclos productivos son largos. En estos momentos hay animales que se están desarrollando, hay animales que ya están gordos, hay animales que se están listos para la faena, y así es como funciona la ganadería. Lo que sí hay que ser previsor y sí tenemos que levantar la voz de alerta es, claro, pero viene una época seca muy complicada en los próximos meses, y ahí es donde el ganadero tiene que hacer sus números, tiene que informarse por medio de los canales oficiales. Perfecto, muchísimas gracias, don Luis. Y parte también de lo que anunciaban las autoridades el día de ayer es que es un trabajo en conjunto y que por supuesto tienen que estar bastante preparados. Ya ustedes escuchaban las declaraciones de don Luis y que definitivamente es un fenómeno del niño que se va a intensificar a partir del mes de noviembre. Génesis, muchísimas gracias. Y si usted necesita hacer la revisión vehicular urgente y dice, bueno, es que no he encontrado cita, aproveche este domingo que hay una jornada extraordinaria en 9 estaciones de DECRA. Laura Solórzano nos amplía. Bueno, sí, correcto. Si usted no ha llevado su carro a revisión vehicular, o sea, usted lo anda rezagado, todavía esta revisión es una oportunidad. Este domingo 14, jornada extraordinaria en 9 estaciones de DECRA, incluyendo 2 móviles en diferentes zonas rurales, pero también si usted es placa 6 este mes de junio, perfectamente lo puede venir a hacer y adelantar si fuese placa 7 para que lo tome en cuenta. Veamos la siguiente información. Este es el segundo domingo que DECRA trabaja en jornada extraordinaria para atender a más usuarios que esperan por la revisión técnica vehicular. Son 9 estaciones las que estarán abiertas. Por ejemplo, Alajuelita, Cartago, Santo Domingo, Limón, Nicoya y la móvil de Upala atenderán de 6 de la mañana a 2 de la tarde. San Carlos, Cañas y la móvil de Cotobruz de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Sería muy bueno, claro que sí. Y así se evita uno alguna multa o qué sé yo. ¿Sí? ¿A usted le ha ido bien cuando viene a hacer la prueba? Sí, es correcto, sí, todo en orden. Mejor sí, porque así no se hace tanta gente entre semana. Sería bueno que abran los domingos, claro. ¿Y a usted cómo le ha ido cuando viene? Bien, siempre me va bien, gracias a Dios. Las citas pueden gestionarse a través del sitio web www.decra.cr o mediante el call center 4100, donde cada persona puede seleccionar la estación y el horario que mejor se ajuste a sus necesidades. Porque acá en DECRA hemos identificado que hay una alta demanda donde hay usuarios que no han realizado su inspección técnica o inclusive que se encuentran rezagados de meses anteriores. Entonces, el objetivo es brindarles más posibilidades, que ellos puedan agendar sus espacios con tiempo y con orden y que sea accesible para ellos, inclusive un horario que no afecte sus agendas semanales. Es importante que los usuarios lleguen puntuales a su cita y verifiquen previamente que el vehículo cumpla con los requisitos básicos para el proceso de inspección. www.decra.cr también es una de las formas en que usted puede sacar su cita. No es que DECRA está haciendo jornadas todos los fines de semana, importante aclarar, es este domingo para ayudar a las personas pues que no han tenido algún tiempo para poder ir a algunas de las estaciones entre semana, entonces pueden aprovechar. Laura, muchísimas gracias. Pasamos a otros temas y a partir de la próxima semana la empresa privada, en conjunto también con la Caja Costarricense del Seguro Social, realizarán una jornada gratuita, escuche bien, de tamizaje para detectar lesiones en las mamas. Esto es súper importante. Esta iniciativa busca a unas 600 mujeres con o sin seguro médico para realizarles una mamografía. La campaña se realizará en el sector de Sarapiquí. Y los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico convocaron a audiencia al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, a la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, y al fiscal general Carlos Díaz. Los jerarcas analizarán la situación del sistema de justicia penal frente al narcotráfico, el crimen organizado y la reincidencia delictiva.
Y en el país hay más de 2.100.000 personas que tienen un empleo. Sin embargo, no todas están satisfechas con su salario o condiciones laborales. Según la encuesta continua de empleo, hay 81.000 personas que buscan cambiar de trabajo. De hecho, la gran mayoría son hombres. El mercado laboral cada vez es más exigente y también más cambiante. Y el ANAME de la Universidad de Costa Rica evaluó 4 rutas nacionales en lastre ubicadas en Upala, Los Chiles, Puriscal, Parrita, Pocosí, Sarapiquí para determinar sus condiciones de superficie de ruedo y sistemas de drenaje. Las principales deficiencias detectadas fueron la presencia de huecos y deformaciones, lo que afecta, por supuesto, la circulación y daña a los vehículos. También el exceso de polvo y agregado suelto, reduciendo la visibilidad y aumentando también un riesgo para los conductores. Agregado suelto, etcétera. Esta es la ruta 138. La ruta 239, como les mencionaba, es la que va de Puriscal a Parrita. Esta ruta presenta en general una condición relativamente mejor comparado con la 138. Incluso presenta algunas condiciones buenas, aceptables. Sin embargo, el tema del bombeo sigue siendo el principal problema en esta ruta también. Luego, la ruta 249 de Guapiles a Campo 5 es una de las más deterioradas de este grupo evaluado. La mayoría de los ítems evaluados presentan una condición pobre. Y ya inició la construcción de las columnas en el cruce de San Ramón. El paso elevado contará con 24 pilotes preexcavados. La estructura subterránea permitirá la circulación desde San Ramón hacia la Ruta Nacional 1 y viceversa. La obra inició en enero y ya alcanza cerca del 13% de avance. Y los trabajos en el kilómetro 56 de la Ruta 27 continúan, pese a que las labores se han visto afectadas por las lluvias intensas que se han presentado en el sitio. Sin embargo, el equipo de Global Vía consiguió evacuar todo el agua y procederá con los trabajos de remoción de lodo y material acumulado que originó la emergencia como paso previo al reemplazo de la alcantarilla. Aún no es posible precisar un plazo exacto para la normalización total del tránsito. Los hombres en promedio viven 5 años menos que las mujeres. Su esperanza de vida es menor, pero ¿qué hace falta para apoyar más a la población adulta mayor? Lo vemos. Durante la pandemia, Costa Rica experimentó una caída en la esperanza de vida. Sin embargo, los números ya se han ido mejorando. Los ticos están viviendo más. En promedio, los hombres viven 76,6 años y las mujeres 82 años. Considero que lo que hace falta es como que tomar más conciencia, ¿verdad? Y sentido de pertenencia, tener empatía con ellos, ¿verdad? Yo soy nicoyano, pertenecemos a una zona sol, Blue Zone. Mi abuela murió a los 104 años y mi mamá a los 96. Las mujeres viven en promedio 5 años más que los hombres. Eso sí, los chicos consideran que hace falta más apoyo al adulto mayor. Pensiones, esa es otra, sí, porque ahora más bien a estas personas como que quieren quitarles. Y es a las personas que hay que ayudarles más bien. Los hombres tienen una menor esperanza de vida. Eso también está relacionado a una mayor cantidad de accidentes de tránsito, así como también a los homicidios, los cuales han aumentado en los últimos años. Lo cierto es que Costa Rica todavía mantiene una esperanza de vida alta y se ocupa más apoyo para la población en la etapa de la vejez. Y los autobuseros y taxistas presionan para que los diputados aprueben el proyecto para regular las plataformas. El proyecto para regular plataformas como Uber y Didi ya llegó a la Asamblea Legislativa. Taxistas y autobuseros piden que avance, con el argumento de que los conductores de plataforma deben registrarse, pagar impuestos y competir bajo las mismas reglas. Desde la Cámara Nacional de Transportes hacemos un llamado a los señores diputados para que se apruebe el proyecto 23.736. Tenemos 11 años de estar trabajando en una situación desigual, donde hemos sufrido pérdida de demanda, donde tenemos que hacer frente a cargas sociales, pago del régimen tributario, pago de seguros,
cargas por riesgos del trabajo, cánones del Consejo de Transporte Público, cánones del ARECEP, mientras estos servicios han venido operando sin tener que hacerle frente a ninguna de estas obligaciones. Pero los choferes de plataformas rechazan la propuesta. Aseguran que esta busca taxificar el servicio y encarecer la actividad. Aunque apoyan una regulación, consideran que este proyecto no es la vía adecuada. Los lotilleros no pueden tener más de 5 carros y que van a quedar, si un empresario hizo el esfuerzo de tener 10 carros que ponen alquiler, ¿y dónde van a trabajar los otros 5? Van a quedar en mayor informalidad. Este proyecto que está actualmente en la Asamblea Legislativa fue promovido principalmente por el sector taxista, por lo cual nosotros nos hacemos la gran pregunta: ¿cuál es su interés? La iniciativa obligaría a los conductores a inscribirse ante Hacienda y la Caja, registrarse ante el MOP y pagar un canon anual para poder operar. Copecaja te trae el tip del día, porque la vida tiene muchas cosas buenas para compartir, como los préstamos que tenemos para vos. Responder un mensaje, recoger una basura o lavar un plato son tareas que toman menos de 2 minutos, pero que muchas veces las dejamos para después. La regla de Pomodoro propone algo muy simple. Si una actividad le tomará menos de 2 minutos, hágala de inmediato. Aunque parezcan acciones pequeñas, cuando se acumulan pueden convertirse en una larga lista de tareas. Por eso, dedicar un par de minutos ahora puede ahorrarle tiempo, estrés y desorden más adelante. Un hábito sencillo que puede hacer su día más organizado y productivo. Copecaja te presentó el tip del día. Afíliate hoy mismo en www.copecaja.fi.cr y encontrá un mundo de soluciones financieras a tu medida. Josebet Retana tenía apenas 8 años cuando salió de la escuela para regresar a la casa. En una comunidad donde todos se conocían, donde las puertas permanecían abiertas y los vecinos vivían sin miedo, ocurrió una tragedia que cambió todo para siempre. Nunca llegó. Durante días, su familia y todo un pueblo la buscaron con desesperación. La esperanza se apagó con un hallazgo que estremeció a Costa Rica. Han pasado más de 20 años y la herida sigue abierta. Un sospechoso fue señalado, pero nadie pagó por el crimen. ¿Qué ocurrió realmente aquel día? ¿Quién le arrebató la vida a Josebet? ¿Y por qué su caso sigue envuelto en dudas? Este domingo 14 de junio, en La Historia Completa, revivimos uno de los misterios criminales más impactantes de Costa Rica. El camino que nunca terminó. ¿Quién mató a Josebet? Después de Conexión por Canal 6, YouTube Noticias Grupo Repetel. Con 19 minutos y la localidad de Convento en San Pedro de Pérez Celedón fue el escenario de una violenta colisión protagonizada por un carro y un vehículo pesado. Debido al impacto, ambos vehículos terminaron en un barranco fuera de la vía. En el sitio, el personal de bomberos y Cruz Roja atendió varios pacientes, de los cuales 2 fueron trasladados al Hospital Escalante Pradilla en condición urgente. Una invasión de carril sería la causa del percance. Y 2 mujeres de apellidos Arias y Mora, de 53 y 38 años, fueron detenidas una vez más como sospechosas de narcomenudeo. Su captura estuvo a cargo de la PCD tras allanar sus casas en San Sebastián. La constante presencia de consumidores, quienes además cometían robos, asaltos y otros hechos violentos, llevaron a los vecinos a denunciar a las mujeres. Durante la intervención policial decomisaron drogas, dinero y otras evidencias. Ambas cuentan con amplio historial delictivo. Y agentes de la sección de Interpol del OIJ capturaron a un hombre con doble nacionalidad costarricense y panameño, requerido por el delito de tráfico internacional de drogas en Panamá. El sujeto responde al apellido Martínez, tiene 39 años y fue puesto a las órdenes del Tribunal Penal de San José para iniciar el proceso de extradición
al país vecino. Y el Tribunal Penal de Limón suspendió el proceso penal en contra de Gilbert Hernán de Los Ángeles Bell Fernández, mejor conocido como Macho Coca. A él le seguían causa en el país por el delito de robo de combustible. Con esto podrían extraditarlo a los Estados Unidos en cualquier momento. A alias Macho Coca, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York le sigue una causa por tráfico, posesión de cocaína y conspiración para distribuir drogas en los Estados Unidos. El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Goicoechea dejó en firme la extradición de Bell a los Estados Unidos. Este sujeto que vemos en estas imágenes sería el responsable de atropellar a un adulto mayor el 1 de enero de este año en Ipis de Goicoechea. Lamentablemente el hombre perdió la vida debido a este accidente de tránsito. Como se observa en el video, ese fue el momento en el cual el conductor de esta bicimoto se da la fuga tras los hechos. Por esto, agentes del OIJ necesitan información para dar con el presunto responsable. Está habilitada ya la línea gratuita y confidencial 800-8645 para las personas que puedan brindar información. Y el conductor de un vehículo se salvó de milagro tras caer a un guindo la noche de este jueves. El accidente ocurrió en calle La Vázquez de Palmares, en Alajuela, por causas que no se tienen claras. En el sitio se realizó un amplio operativo por parte del personal de bomberos y Cruz Roja, quienes lograron rescatar a la víctima y luego trasladarla en una condición estable. Las condiciones del terreno fueron las que más dificultaron la extracción del paciente. Y el cuerpo de Alejandro Calderón, el tico fallecido en Colombia, ya fue retirado de medicina legal, así lo informaron sus familiares. Además indicaron que continúan realizando todos los trámites correspondientes y que actualmente el cuerpo está en la funeraria en Colombia. Asimismo aprovecharon para agradecer a todos los vecinos y también costarricenses que le han enviado sus muestras de apoyo y cariño. Y los hospitales conmemoran el Día del Donante, pero alertan sobre la disminución de reservas de sangre en todo el país. Con Cimarrona, los hospitales de La Caja conmemoraron el Día del Donante de Sangre. En el marco de la conmemoración del Día del Donante de Sangre, los hospitales de La Caja alertaron sobre la disminución de las reservas de este líquido. Estamos haciendo un llamado para que todas las personas se concienticen y vengan a donarnos. Por favor, necesitamos, porque si seguimos con esta baja de donantes, no podemos suplir las necesidades de nuestros pacientes. Algunos bancos de sangre tienen niveles muy bajos de los recomendados. ¿Con qué frecuencia es usted donadora? Por lo general son cada 2 semanas, a veces por asuntos de trabajo es una vez al mes, una vez al mes y medio, pero la idea es tratar de lograr la donación cada 2 semanas para poder ayudar al banco de sangre. Cuando hay bajas reservas, peligra la realización de cirugías y otros procedimientos, como ocurrió recientemente en el Hospital Calderón Guardia. Estamos teniendo carencia de sangre, principalmente tipo O y tipo B, por lo que aprovechamos para hacer un llamado a la población para que colabore con este proceso y que podamos contar con este recurso tan importante. La demanda hospitalaria se mantiene bastante alta por accidentes de tránsito, atención de traumas y otras emergencias. Vamos a conocer ahora a Francisco, un niño de 6 años que día a día combate el cáncer, y en medio de esa lucha, los bomberos que tanto admira llegaron para demostrarle que los héroes también cumplen sueños. Rachel Matamoros nos informa desde Heredia. Rachel, adelante.
Melissa, buenas tardes, así es, de hecho nos encontramos en Santo Domingo de Heredia precisamente para que ustedes observen este escenario tan bonito, tan lleno de ilusión, tan lleno también de esa pasión por los bomberos. Y es que este pequeño niño de 5 años se llama Francisco, un niño que, como usted incluso lo decía, recientemente fue diagnosticado pues con cáncer, y hoy los bomberos, en una muestra de esa ilusión que tiene Francisco por amor a los bomberos, ellos hoy se apersonaron para generarle un día como bombero a Francisco. Un momento bastante lindo que, como ustedes pueden observar, él aquí tiene su capita, aquí ya anda vestido como bombero, y por acá están los papás de Francisco, que nos vamos a mover, Francisco, por acá con sus papitos primero, para que ellos nos puedan comentar un poco acerca de esa historia de Francisco. Muy buenas tardes, Andrea. Cuéntenos un poquito acerca de esta sorpresa que ustedes acaban de recibir con los bomberos, y que la emoción es bastante, se nota. Demasiada emoción, la verdad. No sabíamos cómo iba a ser. Nos contactaron hace unos días, pero no teníamos la inmensidad. Hicimos todo sorpresa. Y él hasta que brincaba de emoción de ver que venían los bomberos, pero jamás imaginábamos tanto, ¿verdad? Por supuesto. De hecho, para comentarles a las personas que nos observan en su casita, ellos salieron de la estación de Santo Domingo, venían en caravana, y fueron unos minutitos de mucha emoción, porque yo vi a Francisco que brincaba de esa ilusión. Sí, claro, él ama a los bomberos y él dice que los bomberos son sus amigos, y entonces, claro, ver que venían por acá, él siempre eso le genera emoción, pero hoy estaba hasta que brincaba, hay una cochera de emoción de ver que venía la máquina para acá. Y por otro lado también nos encontramos con Francisco, ¿verdad, Francisco? Papá, que nos va a comentar un poco... José Vindas Vargas. Ay, Dios, sí lo sabe, se lo sabe todo, muy bien. Don Francisco, cuéntenos un poco, ¿verdad? Porque usted nos comentaba que días antes del cumpleaños es donde comienza también ese acercamiento con los bomberos. Cuéntenos un poco. Bueno, como todo niño, Fran le encanta los bomberos. Tiene varios trajes. Cuando Fran lo diagnostican fue 3 días antes del cumpleaños. Y desde ahí hemos tenido varias interacciones con los bomberos, que ellos le cantaron cumpleaños fuera del hospital de niños cuando él estaba en aislamiento. Cuando ya sale en remisión, tuvimos la oportunidad que vinieron acá, sin pensarlo, venían de una actividad de ellos, de un llamado, y se aparecieron, que él siempre dijo que iban a llegar los bomberos, que quería que fueran los amigos bomberos que vinieran a cumpleaños. Y con la estación de Santo Domingo, nada más gracias a ellos, porque 15 de septiembre, con la actividad tan bonita que tienen de la antorcha, Navidad, que los detalles que han tenido con Fran, nada más de agradecerles. Muchas gracias, don Francisco. Y Francisco, usted, cuéntenos un poquito, ¿qué le ha parecido todo esto, el tener a sus amiguitos por acá cerca, los bomberos? Bien. ¿Qué le parece, digamos, los camiones, las unidades de los bomberos? ¿Cómo lo ha visto? Cuéntenos un poquito. Bien, pero a mí lo que me gusta más de los bomberos es en su habilidad, y como su camión tan chiva. Tan chiva. Y usted ahorita nos contaba que usted quiere ser un bombero como ellos, ¿verdad? ¿Por qué quiere ser un bombero? ¿Qué es lo que te gusta de ellos, que me estabas diciendo ahorita? Gusta de ellos, de cómo salvan, cómo apagan el fuego, y usan sus habilidades para coger personas que están dentro de casas incendiadas. Ay, no, pero muy bien, Francisco. De hecho, yo me voy a tomar también acá el tiempo para hablar con Arturo, porque Arturo hoy lo va a nombrar bombero oficial, ¿verdad? Un día hoy, bombero oficial como tal. Cuéntenos un poco, Arturo, lo que van a hacer en estos momentos para que las personas tengan un poquito de contexto. Bueno, vamos a aprovechar la formación de la unidad operativa de drones. Aprovechando esa formación, vamos a nombrar a Frank, que es vecino de la estación y es una inspiración para nosotros dentro de la estación de Santo Domingo, como miembro honorario de la unidad de drones. Excelente, entonces vamos a ver en este momento pues ese acto, a ver.
Fran, ¿cómo te sientes con este recibimiento y con todo esto tan bonito? Emocionado. Muy emocionado. Sí. ¿Y qué es lo que más te ha gustado ahorita? Ya usaste hasta la manguera. Sí. Me gustó aparte cuando eché agua y cuando tiraron con el extintor. Y con el extintor. Sí. Ah, no, pero ves, hasta Fran se sabe el nombre de todos los equipos, de los artículos, porque vos me decías que veías, ¿cuál es la serie que veías? En Chicago Fire. ¿Ves? De ahí he aprendido mucho, me imagino. Sí. Y aquí estamos viendo incluso ya con el casquito. Arturo, cuéntenos un poco sobre toda esta organización para que Francisco hoy tenga un día muy especial. Es un niño de 5 añitos y que vemos que está muy ilusionado. Sí, Fran es un chico, como decimos, 5 años. La idea nació en la Estación de Bomberos de Santo Domingo. Aprovechamos, como mencionaba anteriormente, la oficialización de la unidad de drones para hacerle un homenaje a él. Es un vecino de la estación, es un chico que a nosotros como bomberos nos ha tocado mucho, ¿verdad? Nos ha inspirado mucho también. Y qué mejor manera que homenajearlo con una situación como esta, ¿verdad? La organización con ustedes, con la unidad de prensa de bomberos, con los papás de Fran, todo ha sido muy lindo, ha sido una experiencia muy bonita, porque es algo a lo que nosotros no estamos habituados usualmente. El trabajo de nosotros es un trabajo un poco más de campo y no hay tanto este tipo de planificación y de eventos tan sociales y tan llenos, ¿verdad?, de empatía y de humanidad. Muchísimas gracias, Arturo. Melissa, de hecho, como usted puede ver en estos momentos, aquí Francisco está ya equipado, tiene su casco, tiene acá la capita, parte del uniforme y demás. Qué escenario tan bonito y tan lleno también de esperanza para muchas familias, que incluso un niño de 5 añitos con un muy buen vocabulario y aparte que hasta se sabe el nombre de todos los equipos. No, aquí estamos todos enamorados de Fran, definitivamente. Ahora, Rachel, ¿qué tan común son este tipo de reconocimientos o actividades para los bomberos? Ya siempre hemos dicho que son increíbles en su labor, pero ¿realmente esto es algo común o hicieron una excepción con Fran? A ver, Meli, como nos comentaba anteriormente Arturo, usualmente este tipo de acciones no son como muy comunes. Sabemos que incluso Bomberos a través de redes sociales ha hecho labores muy importantes, que incluso ese lado humano donde van, atienden a las familias en alguna emergencia, incluso hasta en las mismas inundaciones, que vemos la labor que hacen de rescate también con las personas en escenarios como estos, pero un escenario como el de hoy es una muestra incluso de llenar mucho los corazones, no solamente para esta familia y para este niño, sino también para aquellas familias que nos ven desde casa, y me imagino también para esos corazones de cada uno de estos bomberos que hoy se encuentran acá, llenando de ilusión y por supuesto de presencia pues a esta familia tan bonita que nos hablaba pues el día de hoy la historia de Francisco. Abrazamos a esta familia, abrazamos a Fran, que está pasando el mejor día de su vida, no tengo duda. Muchas gracias también al Cuerpo de Bomberos por estos gestos y por poder permitirnos también cerrar este noticiero con esa sonrisa. Cierto, ya, eso nos hizo el día definitivamente, Fran. Con esto nos vamos. Muchas gracias por su compañía.